Hola, buenas. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me escuchan? Sí, sí se ve y sí te escuchamos. Digo, Ok, buenas tardes. Hoy vamos a empezar a trabajar problemas de la unidad temática número 4, que, que les traje dos problemas hoy. Uno del libro, que es el problema 2.8 de su libro de Levin, y el otro es un problema de examen. Vamos a empezar con el problema número 1 entonces. El problema nos dice: para un líquido con los valores habituales y nos dan valores de alfa, kappa, volumen molar y Cp molar, nos piden que calculemos a 25 grados Celsius y una atmósfera estas relaciones. Entonces nos están dando que este líquido tiene estos valores de alfa, kappa, volumen y Cp constantes, y pues nos piden que a 25 grados Celsius y una atmósfera hagamos estos cálculos que van a incurrir en hacer una serie de demostraciones o pues utilizar relaciones de estas funciones de estado para poder calcularlo. Así que empecemos con el inciso A. El inciso A nos pide que le digamos la derivada parcial de la entalpía molar con respecto a la temperatura a presión constante. Entonces, si ustedes se ponen a revisar sus relaciones de su libro de Levin, ¿esta relación a qué equivale? La entalpía con respecto a la temperatura a presión constante. Al CP. Exacto, al Cp. Entonces vamos a tener que el inciso A es entalpía con respecto a temperatura a presión constante es igual al Cp. Y el Cp es un valor que ya nos da el problema, 150 Joule por mol Kelvin. Así que esa sería la respuesta del inciso A, directamente el Cp. Ahora el inciso B. El inciso B nos pide la derivada de la entalpía molar con respecto a la presión a temperatura constante. Y nosotros nos podemos revisar y nosotros no tenemos una relación directa para la entalpía molar con respecto a la presión a la temperatura. Entonces lo que vamos a hacer es hacer, hacer una pequeña demostración, hacer una pequeña modificaciones matemáticas con las relaciones que ya conocemos para poder llegar a esa expresión. Así que, ¿de dónde partimos nosotros cuando tenemos que realizar un problema que nos pida hacer, llegar hasta una expresión para esta relación? Vamos a partir de las cuatro relaciones de las cuales deducen las ecuaciones de Maxwell, que se las subí en las diapositivas que les mandé, que les dije que les había subido a la carpeta. Ahí pueden encontrar esas cuatro ecuaciones, que es una para la entalpía, otra para la energía interna, otra para la energía libre de Gibbs y otra para la energía libre de Helmholtz. Entonces, a partir de esas cuatro, nosotros nos vamos a guiar para poder hacer estos problemas. Así que el B, vamos a agarrar la relación de la ecuación para la entalpía. Vamos a darle zoom. Esta nos pide a nosotros, en el inciso B, que le digamos a qué equivale el cambio de entalpía con respecto a presión a temperatura constante. Entonces, la entalpía, esta es la ecuación en términos de propiedades molares. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir. Vamos a derivar toda la expresión con respecto a la presión y la vamos a derivar a temperatura constante y obtenemos la siguiente expresión que tenemos acá. Al derivar con respecto a a presión a temperatura constante, todas las derivadas totales que tenemos se nos convierten en derivadas parciales. Y si nosotros nos fijamos, hay un término que ya es una derivada de presión. Y si nosotros dividimos acá presión entre presión, o sea, la misma derivada, este valor se nos va a volver 1. Entonces aquí lo que tendríamos es ese valor de 1. Ahora, nosotros luego tenemos acá una expresión, la cual es el cambio de entropía con respecto a la presión a temperatura constante. Pero esta expresión la podemos cambiar por algo que se pueda representar por variables mensurables y la podemos hacer con las relaciones de Maxwell. ¿Qué relación de Maxwell contiene esta expresión del cambio de entropía con respecto a presión a temperatura constante? Menos la derivada del volumen con respecto a la temperatura a presión constante. Exacto. Entonces eso es lo que hacemos. Cambiamos esta derivada parcial de entropía con respecto a presión a la de
volumen con respecto a temperatura. Esto nos volvió 1, entonces solo lo eliminamos de nuestra expresión. Y acá ponemos el signo negativo debido a la relación de Maxwell. Ahora, ya tenemos esta expresión. Y ahora, ¿qué podemos ver nosotros acá? Que esa expresión de derivada parcial de volumen con respecto a la temperatura a presión constante es equivalente a otra expresión o a otras variables mensurables. Exacto, es equivalente al alfa por el volumen. Entonces podemos hacer ese cambio y vamos a obtener acá que la derivada de entalpía con respecto a presión es el volumen molar menos temperatura por volumen por alfa. Y ahí podemos nosotros ya utilizar los valores que nos da el problema para poder calcularlo. Así que vamos a meter todos esos valores, volumen, temperatura y el alfa, y vamos a poder hacer los cálculos para obtener este valor. 35.0925 centímetros cúbicos por mol. Esa sería nuestra respuesta si el problema no nos estuviera indicando que lo que queremos es el valor en términos de entalpía sobre presión. Y las unidades que tenemos acá no son unidades de entalpía sobre presión, son unidades de volumen sobre cantidad de materia. Entonces lo que tenemos que hacer es jugar con las unidades un poco acá para poder llegar a la expresión de la entalpía molar sobre presión. Podríamos definir que la entalpía molar va a tener unidades de joule sobre mol y la presión la vamos a dejar en unidades de atmósferas. Para llegar de centímetros cúbicos por mol a joule sobre mol, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar, a convertir estos centímetros cúbicos a metros cúbicos y después vamos a multiplicar por pascales sobre atmósferas. Entonces nosotros estamos viendo que aquí lo que tenemos es una conversión al principio de centímetros cúbicos a metros cúbicos para poder llegar a las unidades de joules, porque sabemos que los joules son pascales por metro cúbico. Entonces ya, ok, el centímetro cúbico lo cambio a metro cúbico. Ahora me faltan los pascales, pero los pascales los puedo sacar de esta expresión. 101.325 pascales es una atmósfera. Ahora, esto lo podemos hacer, ¿por qué? Porque las unidades aquí se van a poder eliminar si nosotros quisiéramos. Recordemos que si multiplicamos algo arriba, también lo tenemos que multiplicar abajo. Solo que en este caso yo no estoy multiplicando arriba y abajo por 101.325 pascales, porque no es lo que yo quiero, sino que yo quiero que mi presión me quede en atmósferas. Así que yo hago esto, que es totalmente válido. ¿Por qué? Porque 100.325 pascales es una atmósfera, que después si yo convierto las atmósferas a pascales, yo lo puedo eliminar. Y al hacer eso, ese arreglo con las unidades, al final obtengo que mi expresión de entalpía con respecto a presión son 3.56 joules sobre mol atmósfera. Y creo que ya haciendo este inciso, ustedes pueden notar cuál es el punto de ir calculando, que me pidan en este ejercicio calcular todas estas propiedades. El punto es que ustedes puedan practicar cómo llegar a una expresión de este cociente utilizando los valores físicos que nosotros podemos encontrar en nuestro PERRI, como son alfa, kappa, temperatura, presión de vapor, volumen molar, densidades, y así continuamente. Entonces nosotros, a partir de estas relaciones de Maxwell y de estas ecuaciones para las funciones de estado, podemos llegar a una expresión que nos ayuda a nosotros a determinar el valor de ese cambio. Así que vamos a proceder con el inciso C. Nos dice la derivada de la energía interna con respecto a volumen a temperatura constante. Así que vamos a tomar, como lo que tenemos es energía interna, tomamos la ecuación para la energía interna. Lo que nos piden es que esté derivada con respecto al volumen a temperatura constante. Así que eso procedemos a hacer. Ahora acá tenemos la derivada de volumen sobre derivada de volumen, se vuelve 1. Y acá tenemos la derivada de entropía con respecto a volumen, que según las relaciones de Maxwell, esto es equivalente a presión sobre temperatura con respecto a volumen. Y hacemos ese cambio. Ya que tenemos esta expresión, presión sobre temperatura con respecto al volumen es alfa sobre kappa. Así que podemos hacer otro cambio.
Y A nos queda en términos de las variables que nos da el problema, temperatura, alfa, kappa y presión. Y procedemos a insertar los valores del problema. Aquí ya podemos eliminar kelvins con kelvins y nos queda todo en unidades de presión, es decir, en unidades de atmósferas. Uy, ahí está repetido. Ok, nos queda todo en unidades de atmósferas. Eso acá sería 2980.5 atmósferas. Pero como lo que yo tengo no es presión, sino que lo que tengo son unidades de energía sobre volumen, voy a proceder a hacer lo mismo que hice en el inciso B, a arreglar estas unidades. De atmósferas, ¿cómo llego a joules, que es el de energía interna? Pues solo sería pascales por metros cúbicos nuevamente. Y mi volumen lo voy a definir y lo voy a dejar como centímetros cúbicos. Entonces, primero convierto las atmósferas a pascales y después multiplico por la relación. Un metro cúbico son 100 centímetros al cubo. Y me queda esta expresión para la energía interna con respecto a volumen a temperatura constante. ¿Por qué en este caso yo no la dejé en Joule sobre mol? Pues es porque aquí solo me dice cambio de energía interna. No me dice cambio de energía interna molar. Entonces por eso solo queda en términos de joules esta expresión. Y esa sería, Andrés, esa expresión de la derivada de U con respecto a B a temperatura constante es la equivalente al CB por el coeficiente de Joule, ¿verdad? se ve por el coeficiente de Joule. Sí, cuando hacemos las derivadas y sustituimos, es CB por el coeficiente de Joule, ¿no? La de la presión interna. Es así que no me las sé, estas no me las sé de memoria, así que no me pregunten si es equivalente a esto. Ok, gracias. Pero si está en el libro, pues sí. Pero como no nos están dando coeficiente de Joule, ni coeficiente de Joule-Thomson en el problema, no lo podemos trabajar de esa forma. Ok, gracias. Ok. Aquí el punto es hacer la deducción a modo de que me quede en términos de las variables que me da el problema. Ahora pasemos al inciso D, el cambio de entropía molar con respecto a la temperatura a presión constante. Así que vamos a proceder a hacer eso. Ustedes ya saben que la entropía con respecto a la temperatura es Cp sobre temperatura. Eso de toda la vida desde General 2. Pero vamos a hacer la deducción solo para practicarla. Aquí vamos a tener que vamos a partir de cuál expresión. Como no hay una expresión para entropía, lo que yo les recomiendo es que si tienen una derivada con entropía con respecto a temperatura y presión, lo hagan con un diferencial de entalpía. Sí, con un diferencial de entalpía. Así que vamos a proceder a hacerlo. Entonces nos piden la derivada de entropía con respecto a temperatura a presión constante. Vamos a agarrar esta expresión y la vamos a derivar con respecto a temperatura a presión constante. Aquí tengo yo la expresión que estoy buscando, la de entropía con respecto a temperatura a presión constante. Y tengo aparte una expresión de entalpía con respecto a temperatura a presión constante, que es el Cp. Y acá tengo una expresión que me dice cambio de presión con respecto a temperatura a presión constante. Pero aquí yo tengo una derivada de presión. Es decir, que aquí explícitamente lo que tengo es un delta P. Pero si mi proceso está dado a presión constante, es decir, que este delta P es igual a 0. Es decir, que toda esta expresión es igual a 0. Y por lo tanto, solo me quedaría con esta expresión de acá. Entonces, como eso se vuelve 0, yo quedo con esta expresión. Esta expresión yo la puedo despejar para obtener mi valor deseado, que sería la entropía con respecto a temperatura a presión constante. Y es con esto que quedo. Entropía con respecto a temperatura a presión constante es igual a 1 sobre temperatura, la derivada de entalpía con respecto a temperatura. Esto es equivalente al Cp. Entonces lo que yo tendría al final sería Cp molar sobre temperatura. Al introducir los valores, lo que ahí me queda son 150 Joule mol Kelvin sobre 298.15, que es la temperatura. Y como ya me queda en unidades de entropía sobre temperatura, no hay necesidad de hacerle
una necesidad de jugar con sus unidades, no hay necesidad de hacer una conversión, sino que ese es el valor que ya obtenemos. Ahora vamos al inciso E. Nos dice la entropía con respecto a la presión a temperatura constante. Vamos a ver, entonces, entropía con respecto a presión a temperatura constante. Vamos a partir nuevamente de la expresión esta de entalpía y vamos a derivar con respecto a presión a temperatura constante. Con respecto a presión a temperatura constante, nosotros vemos acá tenemos derivada de presión con respecto a presión. Esto se vuelve 1 y nos queda la expresión que tenemos aquí abajo. Entalpía con respecto a presión es lo que estamos buscando. Perdón, entropía con respecto a presión es lo que estamos buscando. Y entalpía con respecto a presión, ahí vemos algo raro, porque no es una variable que nosotros digamos, eso es Cp, eso es Cv o eso es alfa. Entonces tendríamos que buscar una expresión para entalpía con respecto a presión, según el despeje que tenemos acá, para poder hacer el cambio de este término. Pero como nosotros ya lo encontramos del inciso, lo encontramos en el inciso B, entonces solo vamos a proceder a sacar factor común de 1 sobre temperatura y me quedaría la derivada de entalpía con respecto a la presión menos volumen molar. Y según el inciso B, la derivada de entalpía con respecto a presión es volumen molar menos temperatura volumen molar alfa. Aquí puedo eliminar este volumen con este volumen. Aquí esta temperatura con esta temperatura, ya al hacer la multiplicación, y me va a quedar que esto es equivalente a alfa por volumen. Y solo voy a multiplicar alfa por volumen. Y me va a quedar al final un valor de 0.05 centímetros cúbicos sobre mol Kelvin. Esto lo voy a convertir para que me queden unidades de entropía, que serían joules sobre mol Kelvin, sobre presión en atmósferas. Así que acá tengo centímetros cúbicos, los convierto a metros cúbicos para poder multiplicarlo por los pascales para llegar a los joules. Entonces ya me quedaría, bueno, tengo dos veces esta conversión acá. Joule sobre mol Kelvin sobre atmósfera. Y aquí se me olvidó hacer la multiplicación. Vamos a hacerla ahorita. Sería 0.05 por 100.325 entre 100 al cubo. Y eso sería 5.07 por 10 a la menos 3. Sí. 5.07 por 10 a la menos 3. Listo. Eso en joules por mol atmósfera. Joule por mol Kelvin entre atmósfera, o sea, unidades de entropía sobre presión. El siguiente inciso, que es el inciso F, me pide que dé el valor para el Cv molar. Ahora, el Cv molar sabemos que está relacionado con el Cp. Es decir, que yo voy a tener que encontrar una expresión que me contenga el Cp para el Cv molar. Pero el libro ya me da una expresión para el Cp que me relaciona el Cp y el Cv molar. Entonces puedo utilizar directamente esa expresión. Así como yo utilizo la expresión de Cp menos Cv es igual a R, puedo utilizar esa expresión para Cp y Cv, pero de líquidos y sólidos. Entonces, vamos a ver de la ecuación 453 del libro que Cp menos Cv es igual a esto, temperatura, volumen, alfa entre el kappa. Y pues si yo despejo para obtener una expresión para el Cv, voy a tener que Cv es igual a Cp menos temperatura, volumen, alfa. Ahora que tengo eso, puedo proceder a introducir mis valores para hacer el cálculo. Y voy a quedar con esta expresión. Cv es igual a 150
menos toda esta multiplicación que tengo acá. Ahora, yo no puedo hacer directamente esta operación, porque si yo me fijo, esto que está en el segundo término no me va a quedar con las mismas unidades. Me quedan unidades de atmósfera centímetro cúbico por mol Kelvin. Pero puedo hacer una simple conversión porque yo sé que 82.06 atmósfera por centímetro cúbico son 8.314 joules. Y al final la expresión que me queda serían 135 joules por mol Kelvin. Eso para el CV, y eso ya está en unidades de CV. De CV molar, 135 joules sobre mol Kelvin. Sí. Ok. Y ese sería el inciso F. Ahora, el último inciso, el inciso G, me pide la derivada de la energía de Helmholtz con respecto al volumen a temperatura constante. Así que, ya que me está pidiendo Helmholtz, voy a agarrar la expresión de la derivada de la energía de Helmholtz, que es la siguiente: diferencial de A igual a negativo S de T menos P de B. Y voy a derivar con respecto a ¿qué? Voy a derivar con respecto al volumen a temperatura constante. Si yo derivo con respecto al volumen a temperatura constante, voy a anotar dos cosas. Este primer término tiene un diferencial de temperatura. A temperatura constante se vuelve cero. Este otro término tiene dos diferenciales de volúmenes en un cociente. Por lo tanto, se vuelve 1. Y me quedaría que mi energía de Helmholtz es solamente el negativo de la presión. Pero esto está en unidades de presión. Y yo lo quiero en unidades de energía sobre volumen. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a convertir esas atmósferas a pascales para poder obtener mis joules. Y después voy a multiplicar por la relación de un metro cúbico son 100 centímetros cúbicos. Y al hacer ese cálculo, obtengo esta expresión de aquí abajo, que el cambio de energía de Helmholtz con respecto al volumen es negativo 0.1013 joules sobre centímetros cúbicos. Y ese sería el último inciso de este problema. Les recomiendo que lo vuelvan a revisar e intenten hacer todas estas demostraciones por su cuenta, porque no se sabe si en examen se les puede poner una de estas, porque poner demostraciones no es muy factible, porque una demostración se la chepean todos. Entonces, por eso creo que no han estado poniendo muchas demostraciones, pero puede que en un ejercicio implícito le venga implícito un problema con una demostración. Por eso es que le hice porque es un ejercicio muy completo para que puedan practicar esto. No sé si les queda alguna duda con este problema. No. Ok, entonces pasamos con el problema número 2. El problema número 2 me dice: 100 moles de etanol se encuentran almacenados en un tanque de calentamiento a la presión de una atmósfera y 25 grados Celsius. Luego de un cierto tiempo, la temperatura se eleva a 100 grados Celsius. La presión se mantiene a una atmósfera. Bosqueje una trayectoria en un diagrama presión-temperatura para este proceso. Me pide, inciso A, determina el cambio de entropía y concluya sobre la espontaneidad del proceso. Inciso B, si la etapa final del proceso anterior sufre un aumento de presión a 2 atmósferas y temperatura constante de 100 grados Celsius, calcule este aporte en el cambio de entropía. Entonces, lo que tenemos aquí es un escenario donde tenemos 100 moles de etanol con este estado, una atmósfera de 25 grados Celsius. No sabemos cómo se encuentra, solo nos están diciendo que está a esa temperatura y a esa presión. Pero si nos podemos a pensar, el etanol debería estar líquido a esas condiciones porque son condiciones del ambiente. Entonces después lo vamos a comprobar. Vamos a verlo, vamos a comprobarlo con... Sí, lo vamos a comprobar. Lo podemos comprobar si ustedes desean. Y luego me dice que aumenta su temperatura hasta 100 grados Celsius y me mantengo a una presión de una atmósfera. Nos piden que bosquejemos en un diagrama PT este proceso. Pero yo voy a hacer
en el mismo diagrama esto primero que nos dicen y el inciso B, porque todo tiene que estar sobre el mismo diagrama, ¿verdad? Entonces, este etanol está sufriendo un cambio de estado de una atmósfera de 25 grados Celsius hasta una atmósfera y 100 grados Celsius. Y después de 100 grados Celsius y una atmósfera, a 100 grados Celsius y 2 atmósferas. Es decir, tenemos un cambio de temperatura y un cambio de presión. Ahora, ¿qué podemos decir acerca de este etanol? Primero vamos a tomar acá, esto de acá y esto de acá. Ok, vamos a analizar, antes de agarrar a ver qué tenemos en este diagrama, vamos a analizar este texto que tenemos acá. Según el polinomio de Antoine, a 100 grados Celsius, nos encontraríamos a una presión de 2.22 atmósferas. Por lo tanto, no se alcanza la línea de saturación y no hay cambio de fase. Cambio de presión se hace solamente cuando el etanol está como vapor. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que si yo me encuentro acá a 100 grados Celsius, la presión deberían ser 2.22 atmósferas. Es decir, vamos a sacar el lápiz. Aquí. Me encontraría como a 2.22 atmósferas, sería como por acá. Uy. .22 sería como por acá y nos encontraríamos más o menos en este punto. Si fuera a, si estuviéramos saturados. Por lo tanto, nosotros nos dicen que el segundo cambio se da de una atmósfera a 2 atmósferas a una temperatura de 100 grados Celsius. Y si estamos debajo de esta presión, significa que no estamos en la curva de saturación. Porque la curva de saturación, digamos que se puede extender más acá. Nos encontraríamos ahí, pero estamos debajo de la curva. Es decir, nos encontramos como vapor. No estamos como un líquido saturado. Por lo tanto, el proceso de 3 a 4 lo hacemos con solamente gas. Listo, eso analizando esa parte. Ahora, lo que les había dicho con respecto a esto de acá, que nos encontramos a 25 grados Celsius y una atmósfera, si nosotros hacemos con el polinomio de Antoine, a calcular a qué presión deberíamos encontrarnos a 25 grados Celsius, nos encontraríamos que sería una presión debajo de una atmósfera. Por lo tanto, nos encontraríamos en un punto, vamos a hacerlo en otro color, en un punto por acá, menor a una atmósfera. Pero si estamos a una presión mayor, nos encontramos arriba de la línea de saturación y por lo tanto no estamos como líquido saturado. Nos encontramos como un líquido que se conoce como un líquido comprimido. Pero aquí solo le vamos a llamar líquido. Entonces nos encontramos como líquido. Ahora, nos dicen que en el primer proceso lo que hacemos es aumentar a una atmósfera la temperatura desde 25 hasta 100 grados Celsius. Si aumento la temperatura desde 25 hasta 100 a una atmósfera, yo me voy a dar cuenta que paso por la curva de saturación. Y si yo paso por esa curva de saturación, significa que yo estoy teniendo un cambio de fase. Entonces, si yo estoy teniendo un cambio de fase, debo notar que en mi cálculo del cambio de entropía debo incluir también este cambio de fase. Entonces, podríamos decir que tenemos en este proceso de calentamiento y de aumento de presión 4 pasos, que sería ir de 25 grados Celsius hasta la temperatura de ebullición a una atmósfera, hacemos el cambio de fase, luego vamos desde el vapor que está a la temperatura de cambio de fase hasta 100 grados Celsius a una atmósfera.
Y después mantenemos la temperatura constante y aumentamos la presión. Y esos serían nuestros 4 procesos. Y eso es lo que nosotros estamos observando que está sucediendo en este sistema. Y pues esta sería la primera parte del problema, que nos piden bosquejar este proceso en un diagrama presión-temperatura. ¿Tienen alguna duda con esta parte del problema? No. Ok. Bueno. Entonces, sigamos. Ok. Ya que tenemos eso planteado, podemos proceder a hacer lo otro que nos pide el problema. Calcule el cambio de entropía y concluya sobre la espontaneidad del proceso. Entonces, para hacer esto, vamos a determinar algunas cosas, ¿verdad? Vamos a ver, déjenme agarrar esto, esto. Esto. Okay. Esto, 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 esto. Ok. Vamos a observar lo siguiente. Primero, tenemos que hacer algunas consideraciones. A mí el problema me está dando que yo lo que tengo es etanol. Entonces yo sé, yo sé que ese etanol tiene varios polinomios dentro del PERRI, ¿verdad? Su polinomio de presión de vapor, su polinomio de entalpía para el vapor y para el líquido, entre otros datos. Pero a mí no me están diciendo, ¿verdad? Para la parte en el cual este etanol, cuando ya está como gas, que aumenta su presión de 1 a 2 atmósferas, a mí no me están diciendo, modélelo con tal ecuación de estado o asumarlo como un gas de Van der Waals, sino que lo que solo me están diciendo, cambia su presión de 1 a 2 atmósferas. Por lo tanto, y según la teoría que nosotros sabemos, yo puedo modelar este gas como un gas ideal. Primero que todo, porque no me están dando ecuación de estado para modelarlo. Y segundo, podemos ver que el aumento de presión es de 1 a 2 atmósferas, es decir, presiones sumamente bajas. Y un gas ideal, ¿qué condiciones debe cumplir? Que, bueno, con tal se cumpla que esté a presiones bajas o a temperaturas altas, lo podemos considerar un gas ideal. Pero lo ideal que se busca es que este gas se encuentre a presiones bajas. Y por lo tanto hacemos la suposición de que el etanol, a encontrarse a presiones bajas, se puede considerar como un gas ideal y se modela como PV igual a nRT. Ahora, lo siguiente que vamos a tener van a ser los cambios de entropía. Entonces, los cambios de entropía yo voy a tener dos. Un cambio de entropía a presión constante y un cambio de entropía a temperatura constante. Vamos a darle zoom. Entonces, si ustedes se fijan, estas relaciones de delta S a presión constante, a temperatura constante, no la voy a deducir. En el examen no pierdan tiempo deduciendo que a esto es equivalente a la presión y a esto es equivalente a la temperatura, porque eso lo hacen en clase. En examen pongan directamente mi delta S para hacer el cálculo de delta S es equivalente a esto para presión constante y a eso para temperatura constante. Y pues con estas expresiones es con las que yo quedo. Primero el proceso de ir de temperatura de 25 hasta la temperatura de saturación es este Cp sobre T. Después tengo un cambio de fase, así que calculo mi delta S con este delta S de cambio de fase. Después tengo otro aumento de temperatura a presión constante, por lo tanto vuelvo a usar esta expresión de Cp
Y después lo que tengo es un aumento de presión a temperatura constante. Por lo tanto, voy a tener que usar esta expresión, que es otra expresión que nosotros deducimos, ¿verdad? A partir de las relaciones, así como lo hicimos en el primer problema. Así que ahora vamos a proceder a hacer nuestro polinomio que vamos a necesitar para calcular el delta S. El delta S va a ser igual a ¿qué? Para el primer proceso, integral de T1 a T2, Cp de líquido sobre temperatura diferencial de temperatura. Para el segundo, que sería el cambio de fase, sería el delta S de cambio de fase, delta H de vaporización sobre temperatura de vaporización. El tercero sería el Cp del gas o Cp de vapor con respecto a temperatura con un diferencial de temperatura, menos la integral de la presión 3 hasta la presión 4 de alfa por volumen por un diferencial de presión. Ahora, cuando yo encuentro en una expresión que yo tengo que calcular delta S, yo tengo que calcular delta H o delta U, y yo la calculo, la saco a partir de un modelo, o sea, una ecuación de estado, yo me voy a encontrar que me voy a topar a veces con alfa y con kappa dentro de esas expresiones. ¿Qué es lo que sucede? Alfa y kappa yo no lo puedo dejar así porque no tengo valores de alfa y kappa. Por lo tanto, yo tengo que buscar una expresión que me modele el alfa y el kappa con las variables que estamos cambiando en el sistema. Es decir, encontrar una expresión de alfa en términos de presión, volumen o temperatura. Por lo tanto, aquí yo voy a tener que buscar una expresión para alfa y por eso es que era muy importante modelar este gas con gas ideal, porque esta es mi ecuación de estado de la cual me voy a guiar para encontrar el alfa. Ahora, voy a tener que mi alfa por volumen va a ser igual a ¿qué? A la derivada del volumen con respecto a temperatura, presión constante. Esto es pura de definición, la definición del alfa que tienen en su libro de Levin. Entonces lo que voy a proceder a hacer es que a derivar el volumen con respecto a la temperatura. Como lo vimos en la primera tutoría, el volumen lo vamos a despejar de aquí y nos quedaría nRT sobre presión. Y esa sería la función de volumen que vamos a insertar acá, nRT sobre presión. Y derivamos, ¿verdad?, con respecto a temperatura, manteniendo una presión constante. Entonces, lo que vamos a tener es NR sobre presión al aplicar esta derivada, porque solo derivamos la temperatura, que se vuelve 1 por las propiedades de las derivadas. Y ya obtenemos una expresión para alfa por volumen. Ustedes podían haber obtenido una expresión solo para alfa y después meterla y simplificar con el volumen, pero yo lo hice así para ahorrarme trabajo, ¿verdad? Y porque alfa por volumen es una expresión que podemos sacar así, igual que kappa por volumen, es una expresión que podemos encontrarla directamente así. Pero al tener eso, ¿verdad?, yo puedo hacer el cambio. Si ustedes se fijan, lo único que cambié es este alfa por volumen y lo cambié por NR sobre presión. Y pues lo que me restaría a mí es hacer estas integrales para calcular el delta S. Recordemos que todo este delta S, todas estas tres expresiones me modelan a mí el proceso de calentamiento a presión constante. Y esta de acá me modela el proceso de calentamiento a temperatura constante. Perdón, el proceso de compresión a temperatura constante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que todo, debemos definir cómo vamos a modelar estos CP, el CP del líquido y el CP del gas. El CP del líquido lo vamos a modelar como la tabla 153 del PR. Tabla 253. El polinomio el CP del vapor lo vamos a modelar con la tabla 156, que son las hiperbólicas. Y la entalpía de vapor la vamos a modelar con la tabla 250. Ok, entonces lo que yo voy a hacer ahora es ir calculando esos delta S. Vamos a hacer el cálculo. Vayan buscando
las constantes del etanol en estas tablas, en la 153 y en la 156, para que me las pasen cuando se las pida. Y la entalpía de vaporización en la tabla 150. Voy a buscar los polinomios que los tengo aquí. Voy a borrar esto. Miren que yo los saco de los que ya les mandé porque me da hueva volver a escribir todo eso, ¿verdad? Aquí. A ver. Ok. Este sería para el delta S. Vamos a ponerle aquí que son delta S 1, 2, 3 y 4. Entonces este sería delta S1. Vamos a ver, delta S1 sería este que tenemos acá. El delta S2, que sería con el H de vaporización. A ver, aquí. Delta S2. Para este necesito que me den la entalpía de vaporización. Si alguien me la puede dictar, por favor. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. ¿De la tabla cuál es esta? 156. De la tabla 150, para el delta S2. Es el delta H de vaporización. El C1 es 5.5789 por 10 a la 7. Ese es de la 153. No es de la 150. Perdón, pensé que los mandé a sacar el delta H de vaporización. Me equivoqué de tabla entonces. Ok, permítanme. Ay, es que me confundí. Tienen que sacarlo de la tabla donde está directamente el calor de vaporización. Es en la tabla 146. No. Sí es de la 150, porque es un compuesto orgánico. Solo déjenme, esta de aquí. Que no la tengo copiada. Es esta de ahí. Uy. Bueno, ¿qué hace? Déjenme terminar de escribir todo mejor primero, para no enredarlos. Vamos ahora aquí con el delta S3. El delta S3 sería el CP pero del gas. Lo vamos a modelar con el de la 156, que es el hiperbólico. Sí, este de acá. Delta S3, que sería el hiperbólico. Uy.
Permíteme, es que tengo estos valores, los tengo constantes y me los está agarrando del otro Excel. Ok, ahora sí. Eso aquí, sí, ahí sí. Y quiero tomar los valores de etanol que veo que aquí los tengo ya. Ok, el último sería el delta S4, que sería NR sobre presión, que es NR por el logaritmo natural de la presión. Así que vamos a ver acá. N en moles, R en joule por mol Kelvin. Y la presión 1 en atmósferas y la presión 2 en atmósferas. Ok. Los moles de etanol son 100. La presión 1, la presión 2 es 2 y el R 8.314. Sí. Lo voy a dejar en kilomol para que concuerde con las unidades de los otros polinomios. Sería también kilomol. Entonces sería 8.314 por entre 1000. Ese sería entre 1000 también. 100 entre 1000. Ahora sí. Me dictan los polinomios de la tabla 153 primero. Por polinomios, las constantes del etanol de la tabla 153. Para C1, ¿Sí? 102.640. Para C2. Menos 139.63. Para C3. Menos 0.030341. Okay. C4. 0.00200386. Y C5. No hay. Ok, 0 entonces. Temperatura 1 tenemos 25 grados Celsius. 25 más 273.15. Y temperatura 2, que sería la temperatura de ebullición, 78.31. 78.31 más 273.15. Y me calcula directamente el primer delta S. Vamos a poner con este color en negrita y en cursiva. Ok, ahora el de la tabla 150, otra persona. Eh, 5.5789 por 10 a la 7. Ajá. 0.31245 30, ¿cómo? y las demás 0.31245. Ajá. Sí, y las demás 0. C3 y 0 y C4 0. C3 y C4, 0. La temperatura, ¿a qué temperatura estamos trabajando? 78.31. Más 273.15. Y vean que este polinomio me pide que le ingrese la temperatura crítica de la sustancia, que ahí mismo en la tabla me la dan. Si me la puedes dar. ¿Qué es la mínima? No, la máxima. Ah, es cierto, la máxima. 514 Kelvin. 514. Ok. Sí.
Y ya me calcula también el delta S. Vamos a darle formato. Ahora vamos con el siguiente, que sería la tabla 156. Si otra persona, aquí están las constantes. Si me confirman que son estas, porfa. Esas son vos. Ok. Y aquí sería, sí, 373.15, que son 100. Y calcula de un solo el polinomio, el delta S. Y el último delta S, que lo vamos a calcular. Vamos a ver, voy a copiar esto de acá. Lo voy a pegar acá. Sería el RT, perdón, NR por el logaritmo natural de las presiones, que sería presión 2 sobre presión 1. Y ese sería mi último delta S. Si se fijan, el último delta S no aporta tanto como los demás. Vamos a darle formato. Y ahí queda. Entonces vamos a calcular ahora el delta S total. Delta S total. ¿Y cómo sería? Delta S1 más delta S2 más delta S3 menos delta S4. Entonces sería, vamos a ponerlo acá, delta S1 más delta S2 más delta S3 menos delta S4. Y tengo un valor de entropía de delta S. Vamos a ponerlo así. Así. 1.3571 por 10 a la 5 Joule sobre kilomol Kelvin. Joule sobre kilomol Kelvin. Y ese sería el final del problema. Solo hacer ese cálculo de la entropía. Entonces, si ustedes se fijan, este problema era más poder hacer este diagrama con esta trayectoria, plantear la trayectoria y también poder utilizar estas tres tablas. La tabla 153, la 150 y la 156. Y al final solo calculamos nuestro delta S, que es un valor positivo. El problema al final nos pregunta, concluya sobre la espontaneidad del proceso. Entonces, nosotros tenemos un delta S positivo, pero para poder concluir completamente sobre la espontaneidad de este proceso, necesitamos también el delta S del universo, ¿verdad? Para poder obtener un delta S de todo el proceso. Entonces el problema se deja hasta acá y nuestra conclusión sería, tenemos un delta S positivo debido a que estamos aumentando la temperatura del sistema. Si ustedes se fijan, un cambio en presión ocasiona un delta S negativo porque es un proceso de compresión. Y pues como no tenemos datos acerca del cambio de entropía en el universo, no podemos concluir nada acerca de la espontaneidad de este proceso. Y ahí quedaría nuestro problema. No sé si tienen alguna duda con este.